y en mi vida ha sido bueno. Ha sido bueno el Señor en mi vida, en tu vida, en la vida de todos. Ha sido más que bueno y fiel. Fiel para con todos aquellos, ¿verdad? Que le buscan de corazón. Y aquí estamos en una entrega ya final de lo que es el libro de Vayikra, el libro de Levítico. Hoy culmina con las parashá, porque son dos parashá juntas, la parashá o parashot, plural dos, ¿verdad? Bejar, que se traduce como en el monte, y Bejucotai, que se traduce como mandamientos o mis mandamientos. Y qué bueno que estamos aquí y podemos entre nosotros, ¿verdad? Estudiar la palabra, poder estudiar la palabra del Eterno de una manera llana, sencilla, apoyándonos en parte de, eh, en otras fuentes, apoyándonos en otras fuentes, que no sean espirituales, sino es que contienen ciertas informaciones que muchas veces nosotros ignoramos. Y quiero leer en la Biblia la palabra, voy a estar compartiendo en la Reina Valera, voy a leer en el capítulo 25 de Levítico. A ver. Esta parashat abarca los capítulos que son 25 y 26 del libro de Levítico, mejor conocido desde su contexto original como Vayikra. Y en el capítulo 25, desde su versículo 1, dice, Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra que guardará reposo para Jehová, 6 años, ojo con este número, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el séptimo año, la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrará tu tierra, ni podarás tu viña. Vámonos al capítulo 26, porque como son dos parashat, dos porciones de la palabra, vámonos entonces a la 26. Vamos a buscar. Ok, a partir del versículo 2. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto, si anduvieren en sus caminos. Y fíjense algo, porque hablando, ¿verdad? De lo que es esta parasha, estas porciones, eh, vinimos viendo unas porciones anteriormente y cuando usted la enlaza, ellas tienen una continuidad tremenda. La Torá establece la santidad desde diferentes esferas. Por ejemplo, una santidad que abarca el hombre, una santidad que está relacionada con el tiempo y una santidad que tiene que ver con el entorno, con el lugar en el que nos encontramos o en el que se encontraba en ese momento el pueblo. Las tres últimas parashat que se han venido tratando, por ejemplo, la de Kedoshim, hablaba de la santidad del sacerdote. Y entrando aquí dentro de esa esfera de que se establece la santidad desde tres esferas, hablamos más bien de la santidad del hombre, cuando el sacerdote se santificaba. Ahí entra la santidad del hombre. Luego entra Emor, hablándonos de una serie de celebraciones, de las fiestas divinas. Esas fiestas, la palabra fiesta que se traduce como Moed, que se conoce como Moed, se traduce como cita. Por eso cada celebración que el pueblo de Dios ejecuta
es una cita divina, es una preparación para un encuentro, es una oportunidad de tener ese encuentro directo con el Dios que nos creó. Entonces, Emor viene hablando de esa reunión, de esa santificación de las fiestas, porque las fiestas celebradas o establecidas por el Eterno son oportunidades que se preparan para el hombre. Y ahora entramos en estas dos parashat juntas, que es mejor, ¿verdad? La de Bejar y Bejucotai, que tienen que ver con el guardar ese espacio, ese territorio, santificar ese espacio en el que estaba el pueblo o en el que nos encontramos nosotros y cómo lo hacemos. Asimismo, el hombre, por medio de su santificación, guardando las celebraciones, consagrando esos días de reposo, y luego entonces, asimismo, vamos a ver cómo se debía guardar o santificar la tierra, en la parte que tiene que ver asimismo con la tierra. ¿Qué nos dice todo esto? Que el hombre se santifica a través de las diferentes celebraciones que se llevan a cabo, de las fiestas del Eterno, y por ende también precisamente el lugar se santifica cuando se cumple con lo que la palabra establece. Dos porciones tiene esta parashá y estas dos porciones representan una visión integral de todo lo que es el pueblo. Habla de que a manera social el pueblo está relacionado, está involucrado. De hecho, cuando alguien hacía o cometía una infracción, no se trataba de manera individual, sino que se trataba a manera colectiva. Habla de la parte social, habla de lo que tiene que ver con la justicia y eso que usted tiene que manifestar hacia otros, ¿verdad? Promover la parte justa y obviamente lo que encierra este pueblo es guardar de la espiritualidad a manera tan poderosa. El tema central, recuerden que son dos y estamos leyendo dos porciones, lo voy a tocar un poquito rápido. El tema central de la parashat que tiene que ver con Behar habla de Shemitah o Shemitah, Shemitah o Shemitah, que es que, ese es tiene que ver con ese descanso, ese reposo que la tierra debía tener al séptimo año. Se iba a trabajar durante un tiempo, pero en el séptimo año debía manifestar todos aquellos en aquel lugar ese reposo de la tierra. Cuando el hombre no lo hace como está establecido en la palabra, ¿qué sucede? Que llega algo que nos empuja a nosotros a tener obligatoriamente que guardarnos en nuestra casa para que la tierra reciba ese reposo, que el hombre en su desconocimiento de la palabra no lo cumple, ¿verdad? Y alguno en su obstinada idea de creerse que lo sabe todo, no lo cumple y o no lo cumplimos y entonces tiene que venir algo sobrenatural que nos impulse a nosotros a llevar y a guardar ese tiempo para que la tierra entonces se purifique, para que venga esa santidad del tiempo, del lugar y sobre todo también del hombre. Por eso muchos enseñan y atribuyen que el tiempo de la pandemia fue algo que el Eterno lo permitió para que la tierra entrase y recibiese el reposo que por años el hombre nunca le permitió tener. Y a la vez estas parashat nos enseñan a nosotros un principio importante y es el de entender que no lo que nosotros podamos adquirir en esta tierra no va a depender única y exclusivamente de nuestro esfuerzo, sino de que Dios es el impulsor, es el que está detrás, es el que se mueve para que las cosas sean posibles. ¿Qué más tenemos? Bueno, nos enseña de que de Jehová es la tierra, hablará más adelante de ese tiempo en el que la tierra no podía venderse a perpetuidad, nadie podía comprar y ya esto es mío hasta que me muera. No, señora, en tiempo establecido, esa tierra tenían que volver a su tiempo, a su dueño y lo vamos a ver más adelante. De manera que, como dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. O sea, no podemos llegarnos a creer o pensar que tenemos algo a perpetuidad, porque si no es que se nos quita, entonces nosotros seremos arrebatados o levantados, ¿verdad? Quitados para que entonces otro ejecute. Y también está la porción de
Yobel, Bejucotán, Yobel, que habla de lo que es ese tiempo de jubileo, ese cumplimiento, cumplido esos 50 años. Recuerda que la celebración de la fiesta de Shavuot se tenía que guardar esas 7 semanas, 7 por 7, 49, y entonces entrado el día 50, se conoce allá en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, lo que es el día del Pentecostés, que usted y yo mayormente nos familiarizamos con ese día de Pentecostés, pero que luego en la celebración de la fiesta de Shavuot, la entrega de la palabra, habla de esas semanas que debían guardarse y al final esa celebración tremenda, igual aquí durante esos 7 años, en la que cada 7 años se guarda ese tiempo, ese llamado, denominado Shemitah, cumplido, llegado a sí mismo, cumplido todos esos 7 años hasta llegar al día 50, entonces venía otra manifestación, ese Yobel habla de una liberación en la que el que era esclavo recibía esa liberación, el que había perdido en ese momento le habían quitado, les retornaban lo que le habían quitado, y esto es poderoso. A mí me tocó en una celebración de un jubileo predicar sobre, sobre lo que representaba, y yo lo coloqué desde la posición de tu alma, todo lo que tu alma se le ha quitado o que tú le has arrebatado con tus acciones y tu manera de proceder y tu pensamiento y tu obstinado ideal. Entonces, luego, como cumplido un tiempo específico, viene ese retorno, a ti se te va a empujar, a inquietar, a molestar para que tu alma retorne, ¿verdad? Tenga ese retorno a la fuente que verdaderamente es la que la alimenta. Entonces, la tierra tiene un sinnúmero de leyes, y cuando nosotros vemos todos estos números que menciona, que 6 años, en 6 días se hizo todo y que al séptimo se debía descansar, que la porción que leímos habla de que durante 6 años se trabajaría la tierra, pero que al séptimo año se debía dejar descansar. Todo esto tiene una representación espiritual y una aplicación a nuestras vidas y un enlace en la que trabajan dentro o en medio, ¿verdad? De todo aquello que les comunica y los hace parte entre sí. Por ejemplo, habla de que en 6 años debía trabajar la tierra, y el 6 lo que viene a representar es al hombre, el 6 representa a sí mismo lo que es la parte natural, pero luego está hablando, dice que al séptimo día debía a sí mismo dejar descansar ese tiempo. Habla de ese séptimo representa del Shabbat, ese momento en la que se debe a sí mismo practicar ese reposo de todo lo que tú eres y todo lo que ha vivido durante los 6 días de la semana o durante 6 años, y al séptimo año entonces guardar a sí mismo, a manifestar el Shemitah, que el 7 habla de ese reposo, de ese descanso. Pero luego del 7 que continúa el 8. Y el 8 habla de abundancia, el 8 habla de multiplicación, el 8 habla asimismo de esa sobrenaturalidad de Dios, y es que dentro de lo natural y dentro de la sobrenatural entra ahí asimismo en ese descanso, en ese reposo, entra ahí el hombre. ¿Para qué? Para que se conecte con la parte sobrenatural del Eterno sin desprenderse, ¿verdad? De la parte material, porque tiene ese cuerpo y está aquí. Así es que el hombre ha sido colocado con el objetivo de influenciar en la tierra, de labrarla, de trabajarla. Hay una parte que nos compete a nosotros, trabajarla, tratar de que ellas den fruto, cuidarla, que es lo que pocos hacen o están haciendo. Hoy día la naturaleza brilla por su ausencia, porque la gente ha pensado más en dinero y quiere llenarse de dinero, y todos los árboles, los grandes montes, lo están tumbando para hacer apartamentito, para hacer casa, porque le genera un beneficio. Y, ¿qué les digo? Nosotros nos estamos descuidando en esa parte, cuando la responsabilidad del hombre, del ser humano, es velar, porque asimismo la tierra también pueda ejecutar y hacer lo que a ella se le asignó hacer, pero nosotros los seres humanos la coartamos. Y también podemos decir nosotros que el hombre tiene esa responsabilidad de hacer que esos mandamientos se cumplan.
todos al pie de la letra. La parashá comienza donde el Señor le está dando una orden a Moisés. Habló el Eterno a Moisés y le dijo, y se especifica que se habló y que se le dieron ciertos decretos o mandamientos desde el monte Sinaí. Para darnos a conocer, dice Rashi, que los mandamientos salen precisamente desde ese encuentro que se da en el monte Sinaí y que trae una serie de detalles añadidos que nos van a iluminar a nosotros más adelante. El año Shemitah, que habla en Levítico, en su capítulo 25, del 1 hasta el 26 en adelante, 27 o 27, algo así. Cada año la tierra en Israel tenía por costumbre, por norma, por regla, por decreto establecido, descansar en ese séptimo año. Y fíjese que no era descansar, que aquí estoy yo relax y voy a durar un año sin hacer nada. No, era descanso para la tierra, porque ese descanso venía a santificar la tierra y santificar el tiempo establecido por el Eterno. Entonces, ¿qué provocaba o qué traía el año Shemitah o Shemitah a nuestras vidas? Bueno, reforzaba nuestra fe porque nos hacía tener esa dependencia de Dios. O sea, voy a durar un tiempo que si yo vivo de la agricultura, no la voy a trabajar, pero voy a ver un respaldo de parte de Dios. Voy a ver que el Señor me va a sustentar. Aún yo no lo trabaje. ¿Por qué? Porque yo estoy obedeciendo al decreto que salió del Eterno, al que Él dijo que no debíamos nosotros trabajar y dejar que ese tiempo manifestase, ¿verdad? Ese reposo a la tierra. ¿Qué hace también? Nos trae esta porción de Shemitah, nos trae ese reconocimiento que del Eterno es todo lo que Él tiene, todo lo que está en la tierra es del Eterno. Y nosotros aprendemos a depender de Él y a soltar un poco lo material, aquello que se afane por tener mucho, que no es malo que usted quiera vivir cómodo, no es malo. Pero vamos a ver hacia dónde se inclina la balanza, porque todo lo que se inclina se convierte en un desequilibrio y los desequilibrios terminan a nosotros descontrolándonos. Entonces, trae la enseñanza o el tiempo de Shemitah, trae a sí mismo esta dependencia única y exclusivamente del Eterno, pero también trae esa confianza de que yo sé que si cumple el decreto, si cumple el mandamiento, entonces las cosas van a fluir. ¿Qué más? ¿Qué más? Fomenta la igualdad en la sociedad. O sea, ¿por qué tú tienes que tener? Esa era la enseñanza de aquel entonces. ¿Por qué tú tienes que tener tantas parcelas de tierra y yo no tener nada? No, venía un tiempo en la que se le entregaban a esa persona lo trabajaba, percibía un beneficio, recibía el resultado que arrojaba la tierra en su producción y ya luego cumplido ese tiempo, entonces esa tierra que se te asignó por un tiempo retornaba, como vamos a ver en la porción de Job, al dueño. De manera que esta parashá bendice nuestras vidas si la incorporamos en nuestra alma, si nosotros ponemos o empezamos a tratar de poner en práctica lo que dice la palabra, vamos a ser fructíferos. Luego también entra la parte de Yobel, el año del jubileo, 50 años después, este jubileo, que he escuchado a muchas personas decir que posiblemente la manifestación de nuestro Yeshua sea una celebración de jubileo. No lo sé, yo no estudio esa parte, no he llegado ahí, no tengo ese conocimiento, pero sí hay personas que le he escuchado decir. ¿Qué hay de cierto en esto, Yocasta? No sé, o sea, no sabría decirle. Cada 50 años se proclamaba el año de la liberación, el año de la libertad. ¿Qué pasaba aquí? Miren, cumplidos estos 50 años, después de haber tenido todos estos fielmente cumplirse y practicar el año de cada 7 años, descansar y manifestar el Shemitah, al cumplirse los 50 años de cumplir todo esto rigurosamente, venía una liberación, venía una retribución. ¿Cómo así? Fíjese que los que eran esclavos, para este tiempo, dejaban de ser esclavos. Los que trabajaban, especialmente hebreos que trabajaban y eran esclavos, cumplido esta celebración, entonces recibían la liberación.
Pero ¿qué pasa? Que había muchos de ellos que decían, yo no tengo familia, yo no tengo hijo, ¿para qué quiero la liberación? Yo quiero quedarme con mi amo. Y es entonces cuando muchos acudían a perforarse la parte de la oreja, que todo eso tiene una connotación espiritual, y se convertían en lo que se conoce como desde el griego como un doulo, alguien que sirve, pero que sirve por amor. A este que venía, que tenía en tus manos la liberación para que tú fuese libre y tú decides, bueno, él me regaló la liberación, pero yo prefiero servirle por amor. Y ahí entra lo que es precisamente el sacrificio de Yeshua, donde él viene para hacernos a nosotros libres, sacarnos de la maldición del pecado y usted decide, bueno, ya me hizo libre, yo puedo por ahí, ¿verdad?, hacer mi vida, pero hay otros que dicen, no, espérate, él me hizo libre, yo reconozco su sacrificio, yo reconozco su entrega, yo reconozco la conexión que tiene con el Padre, por lo tanto, yo me hago todo de él. ¿Cómo así? Yo le sirvo por amor, yo me quedo con él, tengo la liberación, la oportunidad, la facilidad de irme. En cambio, no quiero hacerlo así. Prefiero quedarme y manifestarme con el Maestro, trayéndolo a nuestra parte, ¿verdad? Y asociándolo con lo que es Yeshua. Ahora bien, en la parte del pueblo, en aquellos tiempos, cumplidos sus 50 años, el que había recibido una tierra de parte de otra persona para trabajarla durante esos años, cumplidos esos 50 años, esa tierra tenía que retornar. El que vendió porque se le presentó una situación y tuvo que vender esa tierra para recibir un beneficio, cumplido los 50 años, esa tierra tenía que volver a su dueño, el que la perdió, no, venía un familiar, el que tenía que redimir, compraba y devolvía entonces, oiga, qué cosa tan profunda, recuerda, como viene esa parte de retribución, entonces ahí entra la figura de Yeshua, que es el Goel, creo que le llama, que viene como redentor a redimirnos a nosotros de todas esas actas de decretos que nos eran contrarias, como dice Colosenses 2:14. Y entonces, ¿qué hace? Que él viene y quita esto y dice, no, espérate, así no es. Vamos a hacer que estas gentes sean libres y que el pecado ya no se enseñoree más de ellos, sino que ahora ellos entiendan que ha habido alguien que se ha entregado, que se ha ofrecido para traer la liberación a su vida. La parte cuando vemos Boaz y a Ruth y Noemí, ¿verdad? Que tenían una situación y Ruth quería ser redimida y ahí entra Boaz en escena y hace el papel o representa esa figura que viene para restaurarte, para cambiar tu estilo de vida, para quitar esas etiquetas que te han colocado, para restaurar tu testimonio. Eso fue lo que hizo Boaz al llegar para establecer a Ruth y darle la oportunidad de entrar en esa plenitud, ¿verdad? Y formar parte, sobre todo, de todo lo que era aquel pueblo, porque Ruth era una moabita. Pero allí estaba Boaz diciéndole, que tú también tienes parte, tú también puedes entrar y gozar, aleluya, del gozo del Señor, disfrutar del gozo del Señor. De manera que Yobel, cumplido esos 50 años, todo aquel tenía a sí mismo que recibir lo que en un momento determinado había perdido, le habían quitado o simplemente que le había vendido porque tenía un apuro. Entonces, en este tiempo de celebración de Yobel, los esclavos tenían la oportunidad de ser libres y hacer sus vidas. También la tierra que eran vendidas retornaban a los parientes. ¿Qué hace esto? ¿Qué es lo que busca o qué buscaba el Eterno cuando creó todo esto a favor del pueblo de Dios? Que hubiese una redención y una liberación total del pueblo, que se buscaba que el pueblo aprendiera a tener esa relación con la presencia divina y que se cumpliese la palabra donde dice, y andaré entre vosotros y seré para vosotros su Dios. ¿Mm? Su Dios. Ahora bien, el que no cumplía esos mandamientos, entonces, ¿qué le llegaba? Le llegaban a muchos la muerte, le llegaban enfermedades, le visitaba el terror y todo esto. Por eso es que el Eterno dice, claro, si cumplen mis decretos, entonces a ustedes les va a ir bien,
como no cumplió el pueblo entra en un exilio. Cuando usted y yo no cumplimos esos mandamientos del Señor y nos alejamos de Él y medio nos olvidamos de Él, su alma entra en un exilio. Su alma empieza a sentirse vacía. Su alma empieza a sentirse desconectada. Su alma a sí mismo se ve como golpeada. Y al verse golpeada, tirada, ya ustedes saben, le cuesta un poco tomar el impulso para volver a levantarse. Eso es lo que se refiere un exilio, cuando tu alma se empieza a sentir esos vacíos porque está desconectada de la fuente. ¿Mm? Cuando el pueblo se encontraba cautivo precisamente en Egipto, y Egipto no es más que estrechez, Egipto no es más que escasez, Egipto representa lo que es miseria. Cuando el alma de una persona está esclavizada en Egipto, en esa estrechez, escasez, en esa miseria en que no puedo, no valgo, no sirvo, imagínense, tiene que venir rápidamente uno que le brinde la oportunidad, la liberación de zarpar, que se dé ese éxodo de la salida. Vamos a salir, mi alma se levanta y sale y empieza un nuevo emprendimiento conectada a la fuente correcta. ¿Qué más trae? Bueno, estas para allá son tremendas. El año Shemitah y Yobel enseñan a confiar en el Señor. Una confianza no de boca, confío. Pero hay a veces momentos que verdaderamente no tienen esa confianza plena. Nos enseñan a tener esa empatía, a poder compartir con otros cuando otros necesitan y nos enseñan a sí mismo a no tener ese cúmulo de cosas materiales, porque al partir de aquí, muchas veces cuando esas cosas se quedan, lo que dejan es problema para aquellos que se quedan. Y como ya les he dicho en otras ocasiones, de que estas para allá tanto Shemitah como Yobel es el anuncio del Mesías. Proféticamente hablando, ellas representan la manifestación de nuestro Maestro. Bejar se proclama como un año de liberación y proclamación de restauración para los esclavos. Levítico 25:10 dice, y proclamará libertad en la tierra a todos sus habitantes y será para vosotros de jubileo. Bien, Bejar y Bejucotai entra ahí. Yeshua representa el cumplimiento de lo que es Yobel o el año del jubileo, ese que viene para restaurarnos, para devolvernos lo que muchas veces nos hace falta. Así como el jubileo te devuelve la tierra, la liberación, una reposición de las cosas que tú has perdido, en los méritos de Yeshua también vienen para establecer asimismo esa redención que tú y yo necesitamos. Bejar se atribuye sobre ese Goel que ya les hablé, esa persona que viene para retribuir, ese redentor que viene para devolverte tu posición. Yeshua también vino para devolvernos nuestra posición. Habla también del cumplimiento, estas parashas hablan de ese cumplimiento, esa obediencia a los decretos y a los mandamientos del Eterno. Yeshua viene para que tú lo cumplas, pero para que lo cumplas con conocimiento, para que tú lo cumplas con entendimiento, para que no lo hagas por imposición, sino para que ahora tú lo hagas sabiendo y conociendo, ¿verdad? El poder que tiene el cumplimiento de cada uno de ellos. De manera que el Eterno promete traer esa lluvia temprana y tardía al pueblo siempre y cuando manifestara eh, el cumplimiento, perdón, de todas estas enseñanzas, de todos estos decretos. Y Yeshua viene a sí mismo para decirte, yo vengo siendo como el trampolín que te va a ayudar a dar ese salto cuántico para que en tu vida se establezca todo lo que tú necesitas. En el Antiguo Testamento, la Torá o en la Tanaj, nos vamos a encontrar una serie de profecías que anuncian luego o anuncian, ¿verdad?, lo que sería la manifestación gloriosa de ese Redentor. Isaías, en su capítulo 53, dice, el castigo de la muerte fue por su paz. Nosotros, que no teníamos paz en ese momento, Él vino para devolvernos esa paz que a nosotros
nos hacía falta. En Gálatas, en su capítulo 3:13, Yeshua nos redimió de la maldición de la ley. Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, nosotros convertimos a él a sí mismo en maldición. De manera que asimismo, entonces, ya terminando con lo que es esta parashá, vemos que Yeshua viene y establece un nuevo pacto, no porque quede, porque él no ha venido a sí mismo para destruir lo que se estableció en primera instancia, sino para hacer que se cumpliese, pero con entendimiento, no en automático, como muchos lo suelen hacer. No, es para que ahora se cumpla, pero que se cumpla tú con ese conocimiento, con esa convicción de que verdaderamente el Eterno lo que ha hecho, lo ha hecho bien y lo ha hecho para nuestro beneficio. Yeshua establece un nuevo pacto sobre la base del antiguo. Si no hubiese existido asimismo esa base tan potente, posiblemente no pudiéramos entender a cabalidad todo lo que se habla en el Brit Hadashah o en el pacto renovado. Lucas, en su capítulo 22:20, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Un nuevo pacto, no porque sea nuevo y que el otro se rompió, sino porque ha venido para ser asimismo un cumplimiento, un entendimiento de esa palabra. En Hebreo 8, del 6 al 13, conecta y con lo que es hablando ya de este pacto renovado. Hebreos, en su capítulo 8, versículos del 6 al 13, conecta con una palabra que dio el profeta Jeremías en su capítulo 31. Manifiestan todas estas porciones, manifiestan la misericordia del Eterno en todas las esferas. Entonces, ¿qué decimos? Que Bihar y Besputó nos enseñan principios de justicia, nos enseñan lo que tiene que ver con la economía, y nos enseña sobre la espiritualidad, apuntando todos ellos, apuntando proféticamente a la manifestación de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, Jesucristo de Nazaret, como usted se sienta más cómodo, pero que dentro de su contexto no existe ni Jesús ni Jesucristo, sino que se conoce como Yeshua HaMashiach. La visión del Mesías de Jesús, que quede claro ya para finalizar, no es reemplazar la Torá, no es reemplazar los decretos que se dieron en un principio, sino hacer que se cumpla, pero que se cumplan sintiendo que verdaderamente tienen fuerza, tienen poder, tienen energía, tienen lo que se necesita para llevarlos a conectarnos de la manera correcta por el Eterno. Entonces, ¿qué viene a hacer Yeshua? Yeshua viene a hacer el jubileo viviente que proclama liberación a todos los que están oprimidos. Si hay alguien que está viendo esto por primera vez, se siente oprimido, que no tiene salida, intenta crear esa relación con Jesús, con Yeshua de Nazaret. Yo sé que muchas veces a alguien le ha escuchado como Jesús, ¿verdad? Pero sí, Yeshua, ¿verdad? También pudiera así mismo acercarte a la fuente correcta. ¿Qué viene siendo? Viene siendo ese redentor que te va a devolver lo que en un momento tú perdiste, viene a devolverte la liberación, viene a restaurarte de la etiqueta, viene a restaurarte de la maldición, viene a restaurarte de la miseria, te sacaron ya de estrechez y de esclavitud y de toda esa oscuridades en la que viviste, pues ahora es el tiempo. Asimismo, porque Yeshua se representa como ese Yobel, ese jubileo que tu alma necesita. El hijo fiel viene a ser ese hijo fiel que carga la maldición para que podamos nosotros movernos sobre lo que se conoce como esa abundancia y esa bendición espiritual y también, ¿por qué no?, material, porque la necesitamos. Así es que esta ha sido la parashá del día de hoy. Le pedimos al Señor que bendiga tu vida de manera muy, pero muy especial y que sea tu alma nutrida en este día. Así es que shalom, shalom.